Y el Señor me decía hoy a la mañana, que estaba terminando de meditar en la palabra, me decía que tal vez esta palabra sea para muchos de los que aquí están, pero tal vez sea una palabra que tengas que recibir en tu corazón y dársela a alguien más. Tal vez no sea tu caso, pero sí hay alguien en tu familia, en tus amigos, en tu grupo, que sí necesite escuchar esta palabra de parte de Dios. Así que vamos a abrir la Biblia en el libro de en la carta segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Segunda de Corintios 4, 16. La NTV dice el apóstol Pablo algo maravilloso y precioso. Él dice: es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Lo leemos una vez más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es por esto que nunca, ¿qué cosa? Nos damos por vencidos. ¿Cuándo no nos damos por vencidos? Nunca. Decí conmigo, nunca. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, que es verdad, vamos envejeciendo, nuestro espíritu va renovándose día a día. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, la tomamos, la creemos, la ponemos por obra en nuestras vidas, la declaramos, Señor, declaramos lo mismo que estaba hablando el apóstol Pablo, y igual que él declaramos que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo se esté debilitando, se esté desgastando, nuestro espíritu se renueva día a día. Gracias, Espíritu Santo, por la obra maravillosa que estás haciendo en nosotros, en cada vida, en cada corazón, Señor. Sigue obrando en esta mañana, que tu gloria descienda en este lugar, que tu presencia se manifieste con poder, Señor. Los cielos son libres, son despejados, la atmósfera espiritual de libertad en este lugar, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Y toda opresión, toda intención diabólica de venir a perturbar, a confundir, a traer duda, cansancio y temor, la rechazamos en el nombre de Jesús y declaramos una atmósfera espiritual de vida, de salvación, de libertad, en el nombre poderoso de Jesús. Descansamos en tu fidelidad y en tu amor y te damos todas las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Querés darle un aplauso? Dale un aplauso fuerte a Dios. Hace unos días, una semanita, escuché a una jovencita que estaba haciendo una entrevista en una plaza. Había un pastor de jóvenes, y estaban ahí haciendo una encuesta y había un micrófono y la gente iba y hablaba con este pastor y este grupo ahí de hermanos que estaban predicando el mensaje. Y se acercó una jovencita, 20 años, y dijo: me di por vencida. Dejé a Cristo. Dejé a Jesús. Eso fue lo que me llamó la atención, que decía el título del video: se puede dejar a Cristo. Y entonces me llamó la atención y por eso entré a verlo. Y era esta joven dando ahí un fundamento de por qué había dejado a Jesús. Y la escuché con atención. El pastor le preguntó: ¿por qué dejaste a Jesús? Y dijo algo que, wow, fue durísimo. Dijo esto: dejé a Jesús porque me cansé de portarme bien para ganarme el cielo. Dijo: yo tenía en ese momento ganas de estar ahí. Y el pastor le dio buenas respuestas, pero lo principal se lo dijo al final. Igual valió la pena. Ella se tenía que ir, estaba apurada, tenía que ir a la facultad. Pero dijo: me cansé de portarme bien para ir al cielo, o de no portarme mal para no ir al infierno. Y el pastor le dijo: pero no entendiste que no es por obras. No vas al cielo por obras, por tus acciones. Vas al cielo porque alguien murió por vos en tu lugar. Yo hubiera empezado por ahí. Vas al cielo porque alguien te reemplazó.
La condenación, la maldición que vos merecías, la pagó Jesús en la cruz. No entramos al paraíso, al reino de los cielos por obras, entramos por gracia. Lo que nos sostiene es la gracia. Lo que nos da acceso es la gracia, no el comportamiento. Y bueno, eso Dios comenzó a trabajar ahí en mi corazón, un poco con tristeza por esa joven y también con pasión por la palabra de Dios y poder enseñar la palabra de Dios y entender que el diablo es padre de mentiras y le miente a la gente de tal manera que los aparta de Jesús. Lo que el diablo va a querer hacer es traer tantas mentiras para que comiences a dudar de todo. Dudes del Señor, dudes de que Dios te protege, que Dios te bendice, que Dios es tu proveedor. Y dudas también de vos mismo, que no sos digno, como esta chica, no soy digna para entrar al cielo, estoy cansada de tanto portarme bien. Mentiras y mentiras y mentiras de Satanás para aplacar nuestra fe, alejarnos de Dios, enfriar nuestro corazón y terminar. El propósito del ladrón, ¿recuerda cuál es? ¿Sí? ¿Los conocés? Es el propósito del diablo. Tenerlo presente. Pero el diablo no puede tocar a un hijo de Dios. Alguien dijo, si el diablo tuviera potestad de tocarte, de quitarte la vida, ya lo hubiera hecho. Pero a nosotros nos cubre el Señor. El otro día escuché el testimonio de una ex bruja que dice que ellos trabajaban y mandaban espíritus a las iglesias y a las familias para atormentar, para destruir, y lo lograron hacerlo con varias iglesias. Trajeron división, matrimonios divididos, familias divididas, ¿no? Pero había iglesias donde no podían entrar, espiritualmente hablando. Enviaban, pero veían en el espíritu una cúpula sobre iglesias. Y no podía, ni siquiera el arma diabólica más poderosa que tenían podía entrar y penetrar esa cúpula, esa coraza de protección. Resulta ser que las iglesias que tenían esa cobertura, esa protección, eran las iglesias que oraban y adoraban al Señor. Iglesias de oración. Y con las familias pasaba lo mismo, familias de oración. Familias que el centro era el Señor. Y ahí ni el diablo podía entrar, ni Satanás mismo, dice esta ex bruja convertida. Porque le llamó tanto la atención ese poder que había en ese lugar que fue a investigar de qué se trataba. Y llegó a una iglesia. Y cuando llegó a una iglesia se encontró con el verdadero poder de Dios. Conoció el corazón del Señor, renunció a todo lo malo, se convirtió a Jesucristo y hoy es una sierva de Dios. Es una sierva del Señor. Así que cuando oramos, cuando adoramos, cuando servimos a Dios, Dios nos protege, Dios nos bendice, hermano. Y el diablo no puede tocarnos. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Sin embargo, hay muchos que sí le creen al diablo. El diablo es padre de mentiras, va a intentar venderte mentiras para que vos le creas. Y una vez que le creíste y te pusiste de acuerdo con el diablo, vienen los problemas. Y esta palabra habla de eso, ¿no? Esas personas que le están creyendo a la voz del enemigo, que no pueden, que no son dignos, que no tienen fuerza, que están solos, que no dan más, que están cansados, están a punto de darse por vencido, a punto de dejar algo que Dios les dio, a punto de abandonar algo que están haciendo. Matrimonios que se dan por vencidos. Dice, no te aguanto más, no te soporto más, me voy. Padres que abandonan a sus hijos. Es tremenda la cantidad. No sé si traje 140 millones de niños huérfanos en el mundo. 140 millones huérfanos o abandonados. Padres que dicen, no lo puedo tener. Se dan por vencidos. Siervos de Dios que dejan sus ministerios. Hijos de Dios que abandonan su fe, que dejan de creer. Darse por vencidos no significa
tal vez dejar de hacer las cosas. También puede significar que lo estés haciendo, pero desde un lugar de derrota. Seguís congregándote, seguís asistiendo, seguís en tu familia, con tu matrimonio, pero desde un lugar de derrota espiritual. Te diste por vencido en tu corazón. El exterior todavía la gente todavía no lo vio. Pero en tu corazón renunciaste. Abandonaste la pelea. Te diste por vencido. Dejaste de luchar. Dejaste de luchar por tu familia, dejaste de luchar por tus sueños, dejaste de confiar en Dios, dejaste de creerle a Dios, te diste por vencido. Estás haciendo las cosas en tus propias fuerzas. Estás trabajando en tus propias fuerzas para hacer las cosas y eso trae más cansancio y más cansancio y más cansancio. Así que si estás atravesando situaciones como estas o las atravesaste, esta palabra de hoy es para vos. O si tal vez conoces a alguien y Dios va a poner en tu corazón a esas personas que necesiten escuchar esta palabra y que les puedas predicar esta palabra y decirle: no te des por vencido porque Dios es fiel, porque Dios te ama. Nunca nos damos por vencidos. Nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo se esté muriendo, el espíritu se renueva día a día. Entonces, quiero darte algunos ejemplos de la palabra de Dios. En Lucas capítulo 18, versículo 1, el Señor Jesús está formando a sus discípulos. Los está entrenando, está formando el carácter. Él sabe lo que van a enfrentar. La persecución, el temor, el no tenerlo al Señor. Él sabe los desafíos que van a enfrentar sus discípulos y entre muchas otras enseñanzas le da esta. Y les dice en Lucas 18:1: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay en este lugar? Así que esta palabra, ¿para quién es? Decí: para mí. Era para los 12 y también es para todos los discípulos de Cristo desde el Señor hasta hoy. Todos, decí conmigo: todos. Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca, ¿qué cosa? ¿Qué tenían que hacer? ¿Siempre? ¿Y nunca? ¿Siempre? ¿Nunca? ¿Siempre? ¿Nunca? ¿Cuántos lo creen? Jesús les está a punto de contar una historia para que siempre oraran y nunca se dieran por vencidos. Así que levanta tus manos al cielo y decís: Señor, recibo esta palabra que viene de tu corazón a mi corazón para siempre orar y nunca darme por vencido. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y dice: había un juez en cierta ciudad. Dijo que no tenía temor, dijo el Señor, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Decí conmigo: constantes peticiones. Me gusta el versículo 3 porque dice que la viuda era perseverante. Dice: esta viuda acudía a él, ¿cuántas veces? Repetidas veces, decir repetidas veces. Entonces el versículo 6 dice: entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Recuerden, era un juez que no amaba a Dios, era injusto, pero Dios es justo. Dios es un juez justo. Este no lo era. Y Jesús dice: aprendan una lección de este juez injusto.
Si hasta Él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, dice el Señor, que pronto les hará justicia. Decí conmigo, pronto nos hará justicia. Y luego les dijo, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Así que a mí me gustaría que vos puedas decir, Señor, quiero ser ese discípulo de fe. Quiero ser esas personas de fe que cuando vengas nos encuentres como esta viuda, perseverando, orando, clamando, no dándonos por vencidos en el nombre de Jesús. Porque, hermanos, a veces las respuestas de Dios se demoran. Y cuando se demoran tendemos a desanimarnos, a abandonar, flaquear nuestra fe. Pero Jesús quiere que entendamos algunas verdades de su palabra. Lo primero con esta enseñanza es que si la respuesta se demora, ¿qué tenés que hacer? Seguir orando. Perseverar en la oración. Si la respuesta se demora, ¿qué tenés que hacer? Para que nos quede bien claro. Si la respuesta se demora, ¿qué tenés que hacer? Y seguir orando. Orar con fe, persistir en la oración, orar con confianza, porque al que le estás pidiendo es un juez justo. Y me gusta porque esta mujer venía, es como cuando nuestros hijos nos piden cosas y vienen 1, 2, 3, 4 y a la quinta vez le damos lo que necesitan. Lo segundo que el Señor nos enseña es, sigamos esperando en Dios, porque los tiempos del Señor son perfectos. Salmo 27:14 dice, esto para muchos de nosotros que necesitamos esto, espera con paciencia al Señor. Así que, ¿cómo hay que esperarlo? Sé paciente. Mientras estás orando y pidiendo, también sé paciente. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado si espera al Señor con paciencia. Hermano, ¿sabés cuándo desarrollás la perseverancia? En el tiempo de espera. O la paciencia, en el tiempo de espera. Es en el momento de la prueba, el momento de que el carácter es transformado. Y vienen las mejores enseñanzas, los mejores aprendizajes. Es en los valles cuando aprendemos y entendemos que Dios es fiel. Otra enseñanza, la demora de Dios no es rechazo, es entrenamiento. Cuando algo se demora, no es porque Dios no te lo quiera dar, sino porque Dios está trabajando con tu vida. Y está trabajando con tu corazón. Está siendo entrenado. La palabra de Dios dice que Dios no retarda su promesa, como muchos la tienen por tardanza, dice el apóstol Pedro. Él es paciente con nosotros, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se arrepientan. La promesa se demora con un propósito, no como un castigo, no porque a Dios le encanta que vos sufras, sino porque hay un propósito mayor en el tiempo de espera. ¿Cuántos lo creen? Perseverar en la oración te forma mucho más que el resultado que obtengas. La añadidura que vas a alcanzar en medio de la espera, el conocimiento de Dios, la cercanía que vas a alcanzar como Juan, acostado en el pecho del Señor, en el tiempo de dolor, de espera, de aflicción, va a ser mucho mayor que lo que puedas obtener cuando conquistás o cuando lográs algo.
Entonces, si la respuesta de Dios llega rápido, ¿qué tenemos que decir? Gracias, Señor. A ver, si la respuesta de Dios llega rápido, ¿qué decimos? Y si la respuesta de Dios llega tarde, ¿qué decimos? Muy bien, muy bien. Si la respuesta de Dios llega a tiempo, no, a tiempo llega siempre. No a nuestros tiempos, a los tiempos de Dios. Llega a tiempo. Él siempre llega a tiempo, justo a tiempo, en el momento oportuno. Dios lo va a hacer en el momento oportuno, en el kairos de Dios, en el momento preciso. Ni antes ni después, en el momento justo. Pero si para nosotros se está demorando, si llega en nuestros tiempos, gracias, Señor. Pero si llega fuera de tiempo, gracias, Señor. Así que si venís orando, ¿cuántos están orando? ¿Cuántos están perseverando en la oración? Seguí perseverando. Seguí batallando, seguí clamando, seguí esperando. Seguí confiando, porque Dios es fiel, Él es justo y verdadero. Dale a Él la gloria. Si un juez injusto responde, dice el Señor, ¿acaso no creen que Dios les va a responder? El segundo ejemplo es... Así que en medio de la espera, seguí confiando y seguí orando y seguí clamando. Esa es la primera. No dejes de orar. No dejes de confiar. Los lunes están los dos grupos de oración. Esperamos ver la iglesia metida en la oración. Los lunes a las 3 de la tarde a las 20 horas por WhatsApp. Ahí está Lili, está Miriam, guiando esos espacios de oración. Lo segundo es, no te des por vencido en medio del dolor. Decirle que está a tu lado, no te des por vencido en medio del dolor. Ay, Jesús. Y quiero hablarte de Job. Estoy despedazado, hermano. ¿Quién era Job primero? Job 1:1. Quiero compartirte quién era Job. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable. Decí conmigo, intachable. De absoluta integridad, íntegro. Que tenía temor a Dios, temía a Dios y se mantenía apartado del mal. Así que era intachable, era íntegro, tenía temor a Dios y se mantenía apartado del mal. Era muy bendecido materialmente. El versículo 2 dice, tenía 7 hijos, 3 hijas, era bendecido su familia, poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda la región. Job era rico, era el más rico. Y además tenía 10 hijos, 7 varones y 3 hijas, mujeres. Pero sobre todo me encanta esta actitud de Job. Era un padre responsable. Él intercedía por sus hijos. El versículo 5 dice, cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana, ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Y escucha esto, esta era una práctica habitual de Job. Era una práctica habitual. Job presentaba una ofrenda delante de Dios, hacía un altar para purificar, para consagrar a sus hijos. Así que Job, sobre todo, era un adorador, hermano. Job adoraba a Dios, era un adorador, era un siervo de Dios, temeroso de Dios, intachable, íntegro, apartado del mal, cubría las vidas de sus hijos. Era un adorador. Pero un día, dice la palabra de Dios, que perdió todo. Decí conmigo todo.
Es decir, perdió todo. Bienes, animales, empleados, salud, apoyo emocional, prestigio, todo perdió. Y perdió a sus hijos. A mí lo que más me duele de todo son los hijos. Todo es doloroso, pero a mí personalmente me tocó más eso. Entonces, Job 1:18, mire cómo terminan los hijos. Que él protegía, él los cubría, los consagraba, ofrendaba, levantaba ofrendas quemadas delante de Dios por sus hijos, lo leímos recién. Pero sin embargo dice, no había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia y le dijo, sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados y la casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Wow. Los hijos que él cubría en oración, sus 10 hijos muertos en un derrumbe. La casa se les vino abajo y murieron los 10. Pero aquí viene la enseñanza. El próximo versículo nos comparte el Señor el corazón de Job. Job se levantó y rasgó sus vestidos, su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Decí conmigo, Job adoró. En lugar de abandonar la fe, Job adora a Dios. ¿Podría haberse quejado? Podría haberse quejado. Podría haberle dicho al Señor, pero yo los consagro todos los días. Sin embargo, dice que en medio del dolor, en medio de la pérdida, Job adoró al Señor. Porque su adoración no dependía de lo que tenía, sino de quién era Dios. Job era un adorador. Y entonces entiendo esto. Job decide adorar en medio del dolor porque Job era un adorador antes del dolor. Entonces, las pruebas lo que hacen es revelar lo que hay en tu corazón. Si alguien no es un adorador, una persona de fe, de oración, cuando vengan los problemas, difícilmente salga el intercesor, la guerrera espiritual, la que batalla en la fe, la que declara victoria en el nombre de Jesús. Pero si uno es un adorador en todo tiempo y está buscando de Dios como la viuda, persistentemente en oración, en adoración, cuando vienen los problemas vas a seguir adorando. Cuando vienen las situaciones va a salir el corazón adorador, que fue lo que le pasó a Job. En el 21 dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Wow, esto es muy fuerte, es muy alto este nivel. Pero él está alabando en medio del dolor más intenso, hermano. Alaba el nombre del Señor porque tenía un corazón adorador. El dolor no cambió el concepto de Dios en el corazón de Job. Él no cuestionó a Dios, no se quejó de Dios, no dejó de confiar en Dios. Si las pruebas que estás atravesando están cambiando el concepto de quién es Dios para vos, es que todavía necesitamos seguir siendo transformados. Pero cuando las pruebas no te mueven, no mueven el concepto de quién es Dios para vos, entonces te transformás en un guerrero espiritual. Cuando las pruebas no mueven quién es Dios para vos, y viene la pérdida, viene el dolor, pero vos sabés que Dios sigue siendo fiel y que Dios es bueno y para siempre su misericordia, y podés adorar en medio del dolor, entonces es ahí cuando las pruebas te perfeccionan, te transforman, te mejoran,
te van puliendo. Dejás de ser una víctima y te transformás en un conquistador para Dios. Tus oraciones se vuelven herramientas, armas poderosas para destruir fortalezas. Lo mismo que a uno los debilita, los arruina, a los que están perseverando, los que están adorando, los que están pagando un precio. Cuando vienen las situaciones, cuando viene el dolor, son fortalecidos porque saben quién vive en ellos. Cristo vive en mí y todo lo puedo hacer en Cristo, me fortalece. Ese es el corazón. Cuando podés declarar en medio del dolor, Dios sigue siendo bueno. ¿Qué está saliendo de tu boca en medio del dolor? ¿Qué estás declarándole no en la iglesia? A tus hijos, cuál es el ambiente, la atmósfera en tu casa, a tu esposa, a tus padres, tus suegros, suegras. El Nahum 1:7 dice: el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Que en medio del dolor puedas decir como Job: Dios es bueno. En medio de las batallas, en medio de las aflicciones, en medio de las dificultades, no te des por vencido. Y declara con tu boca que Dios es bueno. Y créelo en tu corazón. Dios es bueno. Dios es bueno. Es muy importante. Esta es una diferencia que vemos en las personas muy, muy fuerte. Es como una posición en la que a donde Dios nos quiere llevar, y una vez que estamos desde ese lugar, wow. Job tuvo además pruebas en su cuerpo. Job 2:8 dice que estaba sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. De tantas llagas que tenía, dice, terribles llagas. Y se rascaba con un trozo de teja así de las llagas que tenía. Y su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. Wow, me encantó. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Muchos se alejan de Dios, se dan por vencidos porque no entienden por qué están sufriendo. Pero Job nos enseña que no hay que entender, hay que confiar. Job dice: ¿solo voy a aceptar lo bueno? Y ahora que viene la prueba, ¿no lo voy a aceptar? ¿Voy a dejar de confiar? ¿Voy a maldecir? ¿Voy a negarlo? Como el secreto que encontró el apóstol Pablo en Filipenses 4:12. Es muy parecido. El apóstol Pablo encuentra un secreto que hoy lo vamos a recibir. Él dice: sé vivir con casi nada, con todo lo necesario. He aprendido el secreto, dice, de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Dice Pablo: encontré el secreto, la clave para vivir como sea. Con abundancia, con escasez, con la panza llena o con la panza vacía, con hambre o con saciedad. Encontré la clave, encontré el secreto, dice. Y el secreto es el próximo pasaje. Y el secreto es Jesucristo. Y él dice: pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Cristo era su fortaleza. Cristo tiene que ser tu fortaleza. El Señor es tu fuerza. El Señor es tu fortaleza. Ese es el secreto. No hay otro secreto. Es creer en Él en medio del dolor. Es creer en Él en medio de las luchas. Es seguir perseverando como Sandra, que hoy me dijo, el esposo se lastimó la rodilla, y necesitan trabajar. ¿Sabe qué hizo Sandra? Se fue a trabajar de Uber. Así que tenemos una chofer Uber que no se da por vencida. Hace unos años tal vez Sandra se hubiera tomado otras decisiones, acostado a llorar, a quejarse, a enojarse. Pero
cargó el overol de Uber, dio marcha al auto y Dios la está bendiciendo. Y ahora toda la iglesia va a estar orando por Sandra, para que ese Uber sea con propósito de Dios. Y Dios bendiga tu vida, bendiga tu familia, tu casa. No te des por vencido. Si tenés un estudio médico que dice que estás enfermo, no te des por vencido. Como le dijo Emma a alguien, la última palabra la tiene Dios, no los médicos, ni un estudio. Yo estaba enfermo, ¿te conoces mi testimonio? No podíamos tener los 2 grandulones que tenemos hoy, porque el diablo no quiso, no quería, pero la última palabra siempre la tiene el Señor, siempre. Y ahí estamos. Quiero animarte a que en medio del dolor más fuerte que estés atravesando, más difícil, puedas hacer lo que hizo Job. Job no conocía el motivo. No estés buscando respuestas. Eso no es la búsqueda. Busca el corazón de Dios. Esa es la búsqueda. Y Job, que no conocía ni el motivo por qué perdió todo, Dios no se lo explicó. Pero Job declara en medio del dolor, de la aflicción, de la pérdida, de la tristeza, de la enfermedad. Job 19:25. Y esto es lo que tenemos que declarar. Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. En medio de la aflicción, sin entender, sin tal vez ver o sin saber por qué estás sufriendo, pero que sí te encuentre declarando que sé que mi Redentor vive y su nombre es Jesucristo y está sentado a la diestra del Padre y su nombre es sobre todo nombre. El que me rescató, el que me redimió, el que pagó el precio. Mi Redentor vive y su nombre es Jesús. Cuando te encuentres en los valles, aprende a decir como Job, sé que mi Redentor vive. Y termina Job el proceso. Es preciosa la historia de Job. Son 42 capítulos. Job 42:5. Dice Job: la adoración en medio de los problemas lo llevó a una relación más profunda con Dios. ¿Cuántos quieren ir más profundo con Dios? ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? A ver, ¿cuántos quieren conocer más a Dios? ¿Cuántos necesitan conocer más a Dios? ¿Cuántos quieren oír más a Dios? Yo tengo hambre por Dios. Necesito más de Él. Job dice esto: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Antes solamente de oído, pero ahora también lo podía ver. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Atravesemos los procesos. El proceso de Job lo llevó a un encuentro, lo llevó a intimidad, lo llevó a conocer, a revelación. La adoración en el valle te prepara para ver a Dios en una nueva dimensión. La adoración en el valle, en el desierto, en los hornos de fuego, en los fosos de los leones, en medio de la enfermedad, de las llagas, que adores en ese lugar te lleva a más profundidad en Dios. Y las enseñanzas que tenés en ese lugar son mucho más valiosas, tal vez, de las que podés encontrar en la cima de la montaña. Vale más eso que el resultado. Vale más que te encuentres con Dios que lo que puedas obtener al final de la prueba. ¿Te pusiste a pensar? Si el dolor que estás atravesando te va a llevar a un encuentro más profundo con Dios, ¿qué vale más la pena? ¿Atravesarlo con el Señor y conocerlo más? ¿O salir rápido del dolor? Todos queremos salir rápido del dolor, pero aprovechemos la oportunidad de conocerlo.
aprovechemos la oportunidad de conocer los brazos de papá. Aprovechemos la oportunidad de adorarlo. Es decir, sé que mi Redentor vive, como dijo Job. Y el Señor lo restaura a Job, y voy terminando, el capítulo 42, versículo 10. Me encanta porque los amigos de Job hablan mal, y el Señor, que respalda a su siervo, le dice: ahora van a ir y que Job ore por ustedes. Y entonces Job ora por sus amigos que habían hablado mal, y el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. No solo lo consoló, sino que le devolvió el doble. Decí conmigo: el doble. Le devolvió la visión, le devolvió la comunión, le devolvió la paz. Dios no te está pidiendo que entiendas. Dios quiere que seas un adorador en medio del dolor. Y Dios quiere que no te des por vencido. Como lo dijo el apóstol Pablo, como lo dijo el mismo Señor Jesús, esta enseñanza es para que no se den por vencidos y siempre estén orando. Hermano, Salmo 126:5 dice: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Si estás sembrando la buena semilla, la palabra de Dios, como hoy decía Julio que le predicó a este joven y no veía el resultado inmediato, pero se acordó que la palabra de Dios dice que mi palabra jamás volverá a mí vacía. Y la palabra de Dios jamás volverá a él vacía. Y cuando vos siembras, seguís sembrando, y si sembrás con lágrimas, hermano, con alegría vas a cosechar, con gozo vas a cosechar. Cada siembra, cada semilla, cada problema que atravieses, sembrando, dando gloria a Dios, vas a cosechar tremendas bendiciones en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4:8, y con esto vamos terminando, dice: por todos lados nos presionan las dificultades. Y tal vez sea el caso de algunos de los que están acá. Pero no nos aplastan. Fíjate, Pablo muestra algo negativo y luego da una declaración de fe. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero ¿qué dice? No nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Decí conmigo: nunca abandonados por Dios. Decirle al que está a tu lado: Dios nunca te va a abandonar. Somos derribados, pero no destruidos, dice el apóstol Pablo. Y termina diciendo esto en el versículo 16: es por esto que nunca nos damos por vencidos. ¿Cuándo? Nunca. ¿Cuándo? Es por esto, dice el apóstol Pablo, que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu se va renovando cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas, escuche, y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Comencemos a ver lo que no se puede ver, lo que permanece para siempre, el Señor Jesucristo. Toda la gloria sea para Él. No te des por vencido. No bajes tus brazos, no abandones, no dejes, no renuncies a nada. Sé obediente a Dios. Si Dios te lo muestra, hacelo. Pero sin una palabra de Dios, me encanta esto. Se lo digo a todo el que tenga oportunidad. No te muevas sin una palabra de Dios. Antes de plantar, algunos amigos decían: pongamos una iglesia. Vamos a poner una iglesia. Ellos nos querían apoyar, amigos sanos, amigos, con buenas intenciones. Tuvimos propuestas de dinero, hermano.
Gente que dijo, ¿cuánto hay que poner? Yo la pongo en la iglesia. Familiares que estaban bien económicamente dijeron, ¿cuánto dinero se necesita? Yo te lo doy. No lo aceptamos. Esperamos en Dios. Y en el proceso fuimos bendecidos. Aprendimos a confiar, pero tampoco renunciamos. Porque aunque se demoró, como siempre, como su palabra dice, Dios es fiel y Dios cumple su promesa. Entonces, lo que no tenés que hacer es renunciar. No renuncies a tu servicio, no renuncies a ser el papá que sos, la mamá que sos. No renuncies a ser el esposo y la esposa que sos. No renuncies a ser el buen hijo que sos. Sé obediente con papá, con mamá. No renuncies a tus discípulos, por más que sean difíciles. ¿Sabés las pruebas que atravesamos para llegar acá? Pero también encontramos el mismo secreto que Pablo. Todo lo puedo en Cristo me fortalece. No ha sido fácil, pero no renunciamos. No desistimos, no nos dimos por vencidos. Ese es mi consejo para vos. No mi consejo, es la palabra de Dios. Pero además te doy este consejo. Si estás a punto de dejar algo, solo espera en Dios. Seguí insistiendo, seguí perseverando en el dolor, en el proceso, en el valle. Se levanta la oposición, se levanta el enemigo, pero mayor es el que está con nosotros. Mayor es el que está con nosotros. El enemigo se va a levantar, hermano, pero el Espíritu Santo levantará bandera contra él. Así que, más que vencedor en Cristo Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor. Tú reinas en victoria y majestad, gobiernas en completa autoridad. Tú eres el Mesías, eres el Señor, solo tú eres Rey. Los reinos y naciones te verán, tu gloria y poder